Al principio todo era oscuridad. Y de pronto apareció Dios y creó el espacio y el tiempo, el agua y la tierra, el día y la noche, 1.000.000 de especies animales entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos, medusas, corales y esponjas, sin contar con la microbiología y la nanobiología, que entre el torus y la bacteria pueden tener 1 nonillón de especies. Eso es un número 1 seguido de 30 ceros. Y aparte creó al hombre, y del hombre sacó a la mujer, y los dotó de una inteligencia superior a las otras especies. Les ordenó crecer, multiplicarse y llenar la tierra, lo que significa que todos somos hijos del incesto, pero eso es tema para otro video. Y luego nos dio el libre albedrío, para que tomáramos nuestras propias decisiones, y por eso es gracias a Dios que, como especie, hoy tenemos todo lo que necesitamos. Y aunque se calcula que por cada grano de arena en la Tierra hay 30 millones de estrellas, y cada estrella puede ser una galaxia completa con todo lo que eso infiere, todo, pero todo lo hizo sin dinero. Por eso me da tristeza saber que en muchas de las religiones más concurridas como el cristianismo evangélico, los millones de fieles sienten que es obligación sustraer de su salario o de sus ingresos el 10% y dárselo sin miramientos a su iglesia, a su pastor. Y la tristeza se convierte en rabia cuando veo la vida de multimillonarios que se están dando los pastores modernos, charlatanes profesionales que han perfeccionado por años su discurso doctrinario, su histrionismo, sus chantajes. Y me pregunto, ¿eso es lo que hubiera querido Jesucristo? El problema es que para el adoctrinado, cualquier cosa que ordene su pastor, que es la figura de autoridad a través de la cual su psique razona, es ley. Y por eso sentirá que su dinero, aquel que tanto trabajo le costó conseguir, lo está entregando a su Dios. Y eso es una mentira tan grande como el universo mismo, y vale la pena ahondar un poco en las razones que usan los embaucadores para justificar su fechoría. Por supuesto, se remiten a la Biblia. Y acá es donde se pone complicada la cosa, porque quienes se jactan de conocer a fondo la Biblia asumen su contenido de dos formas. Algunas partes la toman literal y otras partes metafórica. Eso depende de las necesidades del pastor, de lo que le convenga. Todo eso lo hacen para justificar lo injustificable y seguir adelante con el trabajo. Ellos ganan con cara y ganan con sello. Los creyentes deberían diezmar como dice la Biblia, y eso es muy distinto a la realidad del diezmo actual. Su pastor seguramente los va a referir a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. Sin embargo, en toda la Biblia solo hay 3 ocasiones en que personas o grupos de personas diezmaron: Abraham, los israelitas y los fariseos, que vivían bajo la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál de estos 3 tipos de personas debe usted emular a la hora de calcular su diezmo? Es posible que su pastor lo va a remitir a Abraham, pero este tipo apenas diezmó una sola vez en su vida a pesar de ser inmensamente rico, y no lo hizo sobre su fortuna, sino sobre su botín de guerra. En ese orden de ideas, el feligrés debería diezmar felizmente una sola vez en su vida, solo si decidiera declarar una guerra a otro país y traer de su victoria recursos para compartir. Ahora, es posible que su pastor lo desafíe diciendo que Jesús dijo que debíamos diezmar, pero él en realidad nunca ordenó diezmar. Lo que hizo fue recomendarle a los fariseos que diezmaran. Los fariseos eran judíos que seguían la ley del Antiguo Testamento, por lo que nunca diezmaron con plata, aunque tenían, sino con productos agrícolas, y solo si les sobraba. Cuando Israel, una nación soberana, cayó bajo el yugo del Imperio Romano, el diezmo se derogó, pero los fariseos seguían haciéndolo con la convicción de mantener la ley del Antiguo Testamento.
Por eso le dijeron a Jesús que ellos seguían diezmando con menta o con cualquier especia que tuvieran en su jardín, y Jesús les dijo que eso era bueno, que lo hicieran, porque eso forjaba el ejemplo a los israelitas para seguir la ley que les pertenecía, que era la del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que si usted quisiera darle al pastor el diezmo como recomendó Jesús, debería compartirle el 10% de lo que siembra en su huerta, por lo que le correspondería la cantidad de hierbas suficientes para prepararse una buena ensalada. Pero eso no serviría para cubrir su enorme caudal de gastos, la gasolina para sus carros, los impuestos para sus casas, sus viajes, sus lujos y sus excentricidades. Entonces probablemente interprete de forma conveniente Malaquías 3:10, sacándolo de su contexto original. Cualquiera que hoy día le exija un diezmo, lo está haciendo por avaricia y no como consecuencia de la obediencia a las Escrituras. Si insisten en que diezmar es obligatorio por ley, entonces deberían aplicar toda la ley del Antiguo Testamento, y eso sería una locura. A veces las personas no quieren creer que están equivocadas y eso es normal. Por eso, usted mismo puede aterrizar amablemente a su pastor en el sentido de que su interpretación de la palabra para beneficiarlo y sacarle de sus arcas el 10% que bien podría gastar alimentando a su familia es errada. Y cuando quienes diezman vean que en todos los países donde el cristianismo se ha expandido, los índices de pobreza han aumentado, lo que significa que toda la cantidad de plata que le han dado al pastor a través del tiempo no ha llegado a quienes realmente lo necesitan, entenderán que han caído en un engaño del cual en cualquier momento pueden zafarse. Piensa libre.